Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente semana. Nada, en el video del día de hoy, como van a estar viendo en el título, vamos a hablar acerca de 3 herramientas que están muy buenas, que nos sirven para graduar la intensidad dentro de un entrenamiento en el gimnasio, por ejemplo. Estas 3 herramientas son el RIR, el RPE y las escalas Omni. Nada, básicamente les voy a estar comentando para qué son, para qué sirven, cómo las podemos utilizar, cuáles son sus ventajas, sus desventajas. Bueno, el RIR y el RPE son siglas. RIR significa Repetition in Reserve, es una palabra en inglés, que básicamente son las repeticiones en reserva o en la recámara. Son esas repeticiones que cuando hacemos una serie nosotros nos guardamos antes de llegar al fallo. Y por otro lado, el RPE son las siglas de otra palabra en inglés. En español se traduce como rango de percepción de esfuerzo o grado de percepción de esfuerzo, que básicamente se basa en percibir qué tan difícil fue el ejercicio que acabamos de realizar. Bueno, y por último, la escala Omni también es una herramienta de medición del esfuerzo o de la intensidad. Y bueno, básicamente lo que hacen estas dos herramientas, el RIR y el RPE, es permitirnos cuantificar el grado de esfuerzo, es decir, darle un valor numérico al esfuerzo que acabamos de enfrentarnos o al que acabamos de someternos en el ejercicio que acabamos de realizar. Para eso sirve el RIR y el RPE, para darle un valor numérico al esfuerzo. Y por otro lado, la escala Omni también sirve para medir el esfuerzo de un determinado ejercicio, para darle un valor numérico, pero también esta escala se basa en utilizar imágenes, siendo 1 la dificultad más fácil, por así decirlo, o el grado de dificultad más fácil, y 10 siendo el grado de dificultad más alto, es decir, del 1 al 5 podría interpretarse como algo fácil, fácil o muy fácil, y del 5 al 10 podría interpretarse como algo difícil, muy difícil o extremadamente difícil. Y además, esta escala lo que hace es que se basa en los gestos de la persona que está entrenando. Es decir, si del 1 al 5 la persona está con una cara relajada, quiere decir que está bien, el grado de dificultad o la intensidad es baja. En cambio, ya cuando la persona a partir del 5 al 10 empieza como a gestificar arrugando la cara o a mostrar señales de esfuerzo, por ejemplo, está haciendo una sentadilla y su cara, en vez de estar relajada, tipo estar así, normal, haciendo sentadilla, está como ahí forzándose todo el tiempo, quiere decir que el grado de esfuerzo es más alto y la intensidad por ende también es más alta. Bueno, como ya les mencioné, son herramientas para medir el esfuerzo, perdón que sea repetitivo, pero nada, o sea, primero entendamos qué es el esfuerzo, cómo sé si me estoy esforzando en el gimnasio. Cualquier movimiento que nosotros realicemos va a requerir de un cierto esfuerzo, así sea mínimo. O sea, ya el hecho de hacer esto, mover el dedo, apretar la mano, mover los brazos, saltar, correr, caminar, todo lo que conlleva un movimiento va a requerir un esfuerzo, así sea mínimo. Por ejemplo, cuando yo hago esto, estoy venciendo la ley de la gravedad y estoy realizando un movimiento, por ende, me tengo que esforzar para hacerlo. Nada más que como nosotros lo estamos haciendo todo el tiempo y estamos en constante movimiento, lo tomamos como algo cotidiano. Pero no quiere decir que no sea un esfuerzo que estemos realizando todo el tiempo. Bueno, en el gimnasio pasa exactamente lo mismo. Cualquier ejercicio que nosotros realizamos va a requerir un esfuerzo. ¿Y cuál va a ser este esfuerzo? Bueno, va a ser vencer las diferentes cargas. Bueno, ahora pasemos a cómo vamos a utilizar esta herramienta o cuáles son sus ventajas y desventajas. Comencemos por el RIR. El RIR, como ya les mencioné, que son las repeticiones en recámara, es la diferencia, o se entiende como la diferencia entre lo que se pudo haber hecho y lo que se hizo en realidad. Mírenlo de esta forma. Supongamos que yo elijo un rango de repeticiones de 8, o sea 8 repeticiones, y elijo una carga, no sé, de 100 kilogramos para hacer sentadillas. Supongamos que realizás las 8 repeticiones con los 100 kilogramos en sentadilla, y cuando llega la repetición número 8, dejás la carga y cuando salís decís, creo que podría haber hecho 2 repeticiones más antes de fallar, o 3 repeticiones más antes de fallar. Bueno, eso va a ser tu RIR 2 o tu RIR 3 si te guardaste 3, ¿no? Porque quiere decir que dejaste 2 repeticiones antes de llegar al fallo, o antes de llegar al RIR 0. Porque RIR 0 y el fallo no es lo mismo. RIR 0 quiere decir que realizaste las 8 repeticiones y la número 8 te costó un montón, o sea, hiciste la última sentadilla casi que se te explotaba la cara básicamente, pero la hiciste y ya. Y no te guardaste ninguna en la recámara, por eso RIR 0, porque no podías hacer ninguna más. En cambio, el fallo significa que hacías las 8 repeticiones y que la 8 te costaba muchísimo y hacías una más, pero te venció la carga y se te cayó la barra. Eso sería el fallo. Que querés hacer una más, pero no podés. En un press de banca sería que hiciste las 8 y en la 9, por así decirlo, bajás y cuando querés subir se te cae la barra. Eso sería el fallo. Como todo en la vida, esta herramienta tiene ventajas y desventajas. Bueno, una ventaja sería que nos permite saber qué tan al límite estamos en un determinado rango de repeticiones con una determinada carga y así realizar nuestros entrenamientos de una manera más efectiva. Además, también está demostrado científicamente, o hay estudios que avalan que
trabajar en un RIR menor a 4, es decir, con un RIR 0, un RIR 1, un RIR 2, un RIR 3 o un RIR 4, es donde se va a producir las mayores ganancias de fuerza y las mayores ganancias de hipertrofia muscular. Y una desventaja sería que si sos principiante, yo no te recomendaría trabajar con un RIR muy bajo, es decir, con un RIR del 0 al 4, porque seguramente todavía no tengas tu cuerpo adaptado a las técnicas, por ejemplo una sentadilla, un press banca o un remo con barra. Lo que yo recomendaría es que primero te adaptes a las técnicas, las aprendas bien y que de última trabajes con un RIR, no sé, de 5 a 7 o más. Es decir que para eso vas a tener que utilizar cargas moderadas que te van a permitir trabajar bien la técnica y no estar cerca del fallo, porque probablemente no manejes bien los pesos, no manejes bien la técnica y te termines lesionando. Y no es lo que queremos, porque queremos progresar en el tiempo. Y a medida que pase el tiempo vamos a ir bajando el RIR en un determinado rango de repeticiones. Por ejemplo, empezás entrenando con una, no sé, 10 repeticiones y terminás de hacer las 10 repeticiones con una carga que te sugiere, no sé, que es tu RIR 5 o 7. O sea que te quedas por hacer, no sé, 7 repeticiones en recámara, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo vamos a seguir haciendo 10 repeticiones, pero vamos a aumentar la carga y vamos a hacer que el RIR baje. ¿Por qué? Porque ahora si tenemos más cargas y tenemos que hacer las mismas 10 repeticiones, probablemente ya no te puedas guardar 7 repeticiones, sino que te vas a guardar 4, quizás 3, 2, 1 o 0. O tranquilamente fallas. Entonces así, en el tiempo, te vas a mantener en un rango de repeticiones que va a ser 10 u 8 o cualquier número que vos elijas, y con el tiempo, al ganar fuerza, vas a ir elevando la carga y ese RIR va a ir bajando, porque a medida que suba el peso, el RIR va a bajar por consecuencia. Bueno, eso es lo que tenía para decirles sobre el RIR. Ahora pasemos a hablar sobre el RPE. Que el RPE, como ya les mencioné, es otra herramienta que nos permite graduar o darle un valor numérico para cuantificar el esfuerzo o la intensidad del ejercicio. En este caso, el valor numérico que nosotros le vamos a dar va del 1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo de esfuerzo y el 10 va a ser el más alto. ¿Cuál es el problema que tiene? Que esta herramienta se basa en un rango de percepción, es decir, o sea, vos percibís qué tan difícil le está resultando a la persona mediante sensaciones, mediante expresiones, mediante lo que te dice también, porque tranquilamente le podríamos preguntar, che, del 1 al 10, ¿qué tanto te costó el ejercicio? Y la persona ahí te va a responder, y esto es muy importante que lo sepan. Si están con una persona, un amigo o un entrenador y les pregunta qué tan difícil fue del 1 al 10 el ejercicio, que sean honestos, que no por cancherear le digan, no sé, y mirá, la verdad que me pareció un 5, o sea, no estuvo tan pesado, pero en realidad la otra persona, que si tiene buen ojo, se va a dar cuenta si realmente estás mintiendo o no, pero supongamos que no se da cuenta y vos le decís, y no, mirá, la verdad que me pareció que fue un 5, o sea, no fue tan pesado. Y en realidad para vos fue un 8 o un 9, o sea, fue un grado de esfuerzo muy alto. Entonces la persona te va a decir, ah, bueno, entonces subámosle la carga y hacemos las mismas repeticiones, pero con un poco más elevada la carga. Entonces vos ahora seguramente vas a hacer 1 o 2 repeticiones y la carga te va a vencer porque mentiste, porque en realidad el esfuerzo fue más alto y vos dijiste que en realidad fue más bajo. Por eso es importante que sean honestos y que no los venza el ego, que no sean egocéntricos, porque el ego no los lleva a ningún lado y probablemente los conduzca así a algún lado que va a ser a una lesión. Así que mi recomendación es que sean honestos y que si están con una persona al lado o si están solos, sean honestos con ustedes mismos y digan, che, mira, la verdad que me parece que está muy alto este peso, voy a bajarle porque me está resultando muy alto y no voy a poder manejar bien la técnica, etc. Bueno, como desventaja lo que tiene esta herramienta es que al ser algo de percepción visual, es algo que vos tenés que ver o que una persona tiene que ver ajena a vos, vas a necesitar sí o sí de una persona que esté al lado tuyo, de un entrenador, de un amigo o quien sea, para que vea realmente qué tan difícil está haciendo para vos ejercer la determinada carga que estás realizando o el determinado ejercicio. Porque lo que te puede pasar es que, por ejemplo, si vos lo estás haciendo solo, a la menor señal de mucho esfuerzo, probablemente te inhibas y dejes la carga, entonces no vas a poder graduar bien la intensidad o por ahí no lo vas a estar haciendo muy exacto. En cambio, con alguien al lado vas a tener un poco más de confianza, vas a realizar las repeticiones más cómodamente y por ende vas a poder graduar mejor la intensidad y darle un carácter de esfuerzo más preciso, por así decirlo. Por otro lado, otra desventaja que tiene es que si sos principiante, no te recomiendo que trabajes con un RPE muy elevado. Es decir, también tenés que tener en cuenta tu RM, o sea, si querés trabajar de todas formas con un RPE elevado, porque querés decir, bueno, mira, quiero trabajar con un RPE de 8 o de 10, donde realmente pueda sentir que la carga me está haciendo trabajar, porque se me está haciendo muy pesada. Te sugiero que lo hagas con un 15 RM o con un 20 RM, que probablemente sea tu 60, 70 o 85% de tu RM. RM, para el que no lo sabe, es la repetición máxima, es decir, hacer una sola repetición con una determinada carga
en un determinado ejercicio. Y bueno, por último, la escala Omni, que acá les voy a estar dejando una imagen sobre lo que es la escala Omni, así entienden un poco mejor. Y como ya les dije, si bien el RPE y las escalas Omnis se cuantifican del 1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo de dificultad y 10 el más alto, las escalas Omni también nos aportan palabras específicas y gestos. Es decir, del 1 al 5 va a ser un esfuerzo bastante moderado, por así decirlo, o muy bajo. Y los gestos serían una persona con cara de relajación o que ni siquiera se está esforzando mucho. En cambio, a partir del grado 5 en adelante hasta el 10, acá la persona, sus gestos van a ser ya de más esfuerzo, de hacer mucha fuerza, de arrugar la cara o de que está realmente sufriendo con la carga, ¿no? Que es la idea. No digo que tenga que sufrir la persona, pero es la idea para nosotros, para poder ayudarnos y percibir mejor si está siendo difícil o no para la persona. Y bueno, y algo que es muy importante sobre esta escala Omni es que el atleta o la persona que está entrenando o el alumno tiene que tener una cierta adaptación al entrenamiento, a las sesiones de entrenamiento, porque lo que puede pasar es que capaz si recién está arrancando, a cualquier carga que lo someta probablemente sus gestos indiquen que se está esforzando, o sea, haga cara de fuerza, y eso puede entorpecernos a la hora de graduar bien el carácter de esfuerzo del ejercicio. Porque, por ejemplo, no sé, si lo pones a hacer sentadillas con 10 kilos de cada lado y nunca subí esa sentadilla, probablemente, no sé, en un mes esté levantando esa sentadilla muy bien y con mejor técnica, pero al principio lo que va a pasar es que va a poner cara de como que está sufriendo un montón y capaz que puede hacer 10 repeticiones, pero te va a entorpecer a la hora de agudizar bien el valor. Así que nada, amigos, eso era lo que les quería comentar. Espero haberme dado a entender bastante bien, o sea, yo de todas formas intenté ponerles imágenes como para explayarme un poco mejor y que se entienda de lo que estaba hablando, pero básicamente eso, son 3 herramientas que nos permiten darle un valor numérico y darle un carácter de esfuerzo a los ejercicios que estamos realizando y de esta forma realizar entrenamientos más efectivos. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda me lo pueden comentar. De todas formas les voy a estar dejando mi Instagram en la descripción para que me sigan si quieren, que es donde estoy como más activo y tranquilamente si me mandan un mensaje se los puedo responder. Así que nada, les mando un abrazo enorme, que tengan una linda semana y se me cuidan. Y acuérdense de entrenar siempre a conciencia. Nos vemos.